Bienvenidos amigos, nuevo video de Loro Cinema. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes mis impresiones de la última parte de la trilogía de War for Cybertron, la guerra por Cybertron, Kingdom, que es la tercera parte de esta trilogía de Netflix que nos ha presentado desde hace ya un tiempo a los Transformers. La G1, la generación 1, la que vimos en los 80, con la que crecimos en los 80, contándonos una historia a modo de precuela, mucho antes de lo que vimos en los sucesos que ocurren en la Tierra y que se remonta a la guerra en Cybertron, entre los Autobots y entre los Decepticons. Esta serie, que como les dije está dividida en 3 partes y que ha llegado a su fin con 6 episodios, por lo menos esta primera etapa, porque entiendo que el producto en algún momento creo que se va a seguir expandiendo, y que nos ha presentado una historia muy diferente a la que conocíamos y que ha mezclado a cantidad de personajes de distintas series que a lo largo de los años los Transformers han tenido en distintas plataformas y en distintas épocas. Está estructurada básicamente con los personajes de la G1, Megatron, Optimus, Cybertron. Los diseños son idénticos a los que vimos en la serie de los 80. El Bumblebee que vemos es igual al de los 80, es decir, es una rememoranza perfecta de la serie madre de los Transformers y que hoy es un producto de culto. En una época en la que está en el debate de todos si Revelation de Master of the Universe está a la altura, si han destruido la franquicia o no, me parece que otro de los grandes productos contemporáneos a Master of the Universe, como es Transformers, tiene este producto también en Netflix, pero me parece que acá vamos a coincidir en que no hay polémica de por medio. Más allá de que existan los fanáticos más puritanos y que puedan llegar a cuestionar algunas cosas, me parece que el tono que esta serie ha tenido, el desarrollo de personajes, la profundidad de los personajes, cómo han expandido y cómo han mejorado la personalidad, la psiquis y la historia de los personajes más importantes, creo yo desde mi punto de vista ha sido fantástico, ha sido brillante y me parece que Megatron resume absolutamente esto. El personaje de Megatron a lo largo de estas 3 partes ha tenido una personalidad y ha tenido una profundidad y ha explorado en su historia más antigua de una forma realmente muy emotiva, siendo él un esclavo, siendo él un rebelde que llevó a otros esclavos a rebelarse contra sus amos en Cybertron y liberarlos, siendo casi hermano de Optimus Prime, pero que en algún momento esa ambición enfermiza de Megatron los separó y los enfrentó en una guerra que dejó al planeta en ruinas y que a lo largo de las otras 2 partes y que concluyen en esta, ellos han tenido que ir a buscar la chispa suprema, que fue extraviada intencionalmente por Optimus y que esto prácticamente sentenció a Cybertron como lo conocíamos. Esta tercera parte nos inserta a los personajes de Guerra de Bestias, ¿no? Otra serie que llegó muchos años después, que son los Predacons y los Maximals, que son una versión del futuro de los personajes originales de la G1, donde hay un Megatron, que es un tiranosaurio Rex, es decir, los Predacons, que son los equivalentes a los Decepticons, pueden transformarse en dinosaurios y en otras criaturas feroces, mientras que los Maximals, que son los equivalentes o los descendientes de los Autobots, en este periodo temporal, los Autobots y los Decepticons ya no existen, se extinguieron, y sus sucesores son estas 2 castas, algo que dentro de la cultura de los Transformers marca un poco su historia. Siempre han estado divididos, nunca han sido o han defendido una causa bajo una bandera, o por lo menos ocurrió, pero muchísimos siglos atrás. Bueno, por primera vez vemos a los Maximals y a los Predacons interactuar con los Decepticons y con los Autobots. El Megatron del futuro interactuar con el Megatron clásico, y en el medio el Galvatron, que se le aparece a Megatron un poco en sueños. Nunca sabemos si esa aparición de Galvatron, que es el mismísimo Megatron modificado por Unicron, esto se ve en la película de los 80, que une la primera generación con la segunda, la que transcurre en la Tierra, con la que transcurre en Cybertron y que tiene a los Quintessons y que tiene a Rodimus Prime como gran protagonista. Bueno, este producto ha mezclado absolutamente todo, pero lo ha tirado como una ensalada sin ninguna lógica, no. Hay una historia, por lo menos desde mi punto de vista, muy adulta, muy madura, muy lógica y que explora distintas líneas temporales que confluyen en un planeta Tierra primitivo todavía, muy similar a lo que vemos en el inicio de la G1, que es con la Teletran 1 estrellándose en un volcán, con la nave de los Decepticons, la Nemesis, persiguiéndolos,
millones de años ellos durmiendo hasta que se despiertan y después tienen que interactuar con los humanos. Bueno, esta tercera parte apunta hacia otro lado, hacia recuperar la chispa suprema para devolverla a Cybertron y salvar el planeta. ¿Por qué menciono mucho a Megatron? No solo porque es el alter ego de Optimus, es su gran enemigo histórico, sino porque me parece que este Megatron ha explorado, me parece, la parte más profunda del personaje, ¿no? Esto de, fui un esclavo, liberé a mi pueblo, pero después condené a ese mismo pueblo al que liberé al enfrentarme en una guerra contra Optimus Prime, que también tiene sus miserias y que las muestran y que también comete sus errores catastróficos. Pero en el caso de Megatron, siendo él un tirano magnánimo, alguien que lo único que le interesa es gobernar por sobre todas las cosas, tiene en lo más profundo de su ser el objetivo de salvar a su planeta, que es tal vez lo único que él ama, ¿no? Y en el medio de toda esta historia tenemos no solamente la interacción con los Maximals y los Predacons, de los que, bueno, nos enteramos que son el futuro de la versión protagónica de esta trilogía que hemos visto, sino esta idea de flashbacks, esta idea de visiones, ¿no? Que los personajes van teniendo, fundamentalmente Megatron, este disco dorado que cuenta toda su historia y que le permite a él anticiparse a los movimientos de sus enemigos, la aparición de Galvatron, que es, como les dije antes, el mismísimo Megatron, pero de otro futuro, por eso hablamos de varias líneas temporales, la aparición de Nemesis Prime, un Optimus del futuro, de la misma línea temporal de Galvatron, siendo los dos hijos, entre comillas, de Unicron, pero a su vez esclavos de Unicron, este ser mitológico, por lo menos desde los ojos o desde el punto de vista de Optimus, que lo conoce, pero como una criatura mitológica. Bueno, todos estos elementos que hemos visto en los 80, en distintos momentos de la serie, confluyen en una historia que nos ha mostrado, creo yo, la esencia más pura de los personajes. El Starscream que vemos es el Starscream puro, ese llorón traicionero que quiere derrocar a Galvatron, pero que no tiene a Megatron, pero que no tiene el valor para hacerlo, pero que en algún punto necesita darle una mano para que todos confluyan en un verdadero objetivo y que peleen contra un único enemigo. Me parece que ha sido uno de los productos más adultos que he visto yo de los Transformers, con un diseño estético muy bueno, con una animación realmente fantástica. Yo me quedo muchísimo con la psiquis de los personajes, no solo con la de, en general, toda la gama que hemos visto de personajes históricos, respetando la esencia de la serie original, sino fundamentalmente de Optimus y de Megatron, y especialmente de Megatron, ¿no? Un ser realmente con una fuerza, con un poder increíble. Solamente en su mirada está plasmada lo que es el verdadero Megatron. El Megatron con el que crecimos, ese Megatron de los 80, creo yo, mejorado, creo yo, potenciado y mucho más maduro y mucho más adulto. En un contexto donde están los valores de una civilización enfrentada históricamente, donde nos plantean esta idea de un alma que los Transformers pueden llegar a tener, algo que fue mencionado en algún punto de la historia, ¿no? Esta esencia que se va del cuerpo cuando un Transformer muere, que es como una energía vital, o un alma, como ustedes quieran llamarlo, yo creo que es el equivalente al alma, que está ligado directamente a la chispa suprema. Esto de la chispa suprema fue desarrollado mucho más en las películas live action, no tanto en las series animadas, ¿no? Sí se habló mucho de la matriz de liderazgo, algo que vemos, que es idéntica a la serie de los 80. Yo creo que en general todos los diseños que hemos visto respetan la G1, respetan Guerra de Bestias, un producto Guerra de Bestias que yo debo ser sincero con ustedes, no he consumido masivamente, nunca me gustó mucho, nunca me cerró. Para mí el Megatron no es un tiranosaurio, o en este caso un Predacon. Para mí el Megatron es el de los 80. Es el que vemos en esta trilogía, ¿no? Y el Optimus Prime lo mismo, y el Starscream lo mismo, o el Galvatron, ¿no? Que es la segunda parte de la G1 que transcurre en Cybertron. Pero este producto, que está dividido en tres partes y que cierra con Kingdom, me parece que ha traído la esencia más pura de todos los productos. Por lo menos de la serie de los 80, con la película incluida, porque hay mucho de la película en esto, y también de Guerra de Bestias, que tiene una seguidilla de fanáticos enorme. No vayan a creerse que Guerra de Bestias fue olvidada. Marcó a una generación, fue desarrollada en los cómics, y este producto cierra esta trilogía. Yo creo que por lo que ha dejado la serie, tiene obviamente pensado para más adelante una continuación, y que me parece que explora
la esencia más pura de los personajes. ¿Qué significa Cybertron para Optimus? ¿Qué significa Cybertron para Megatron? ¿Cómo en algún punto de la historia ese odio histórico entre ellos, esa guerra interminable entre estos dos grandes líderes, termina confluyendo en el amor por su planeta? Y me parece que la serie eso lo transmite de la forma más pura que yo recuerde. Es un gran producto. Y creo que si ustedes, en general, vieron las dos primeras partes, obviamente tienen que ver esta para poder entender un poco hacia dónde va la serie, qué pasa con cada uno de los personajes, qué revelaciones esta serie puede tener, pero fundamentalmente si ustedes están tratando de ver este producto sin haber visto lo anterior, pueden encarar tranquilamente la trilogía, porque hay explicaciones necesarias para entender el contexto, para entender qué son los Decepticons, qué son los Autobots, por qué están enfrentados, de dónde vienen, a dónde van. Mucho de esa mitología está presente. Está claro que si quieren ir y ahondar más profundo en este producto, ustedes pueden recurrir a la serie de los 80, la G1 que transcurre en la Tierra, la parte 2 que transcurre en Cybertron, Guerra de Bestias, la película en el medio que une la generación que transcurre en la Tierra y la que transcurre en Cybertron, y obviamente tener acceso a los cómics que han explorado todavía muchísimo más este producto. Desde mi óptica, alguien que ha consumido la serie de los 80, que ha visto la película, alguien que no ha visto prácticamente nada de Guerra de Bestias, pero que sí conocía a los personajes y levemente el contexto en el que transcurre esta historia, debo decir que este producto es algo realmente muy bien hecho, muy bien presentado, respetando hasta el más mínimo detalle el diseño de los personajes originales y la personalidad de los personajes originales. No vamos a ver a Megatron hacer algo que él no hubiese hecho nunca, ¿no? Algo que está, vuelvo otra vez a Masters of the Universe, algo que ha sido cuestionado en muchos de los personajes que Revelation nos ha mostrado. Acá lo que hace Megatron, lo que hace Optimus y lo que hacen el resto de los personajes es lo que uno espera que pueden hacer. Pero no es previsible la serie, porque va más allá. Porque explora, aún en los personajes más malignos, parte de la esencia pura de lo que ellos sienten por su mundo. Un mundo decadente, un mundo moribundo, valga el juego de palabras, una chispa suprema que está tratada de una forma un poco más relacionada con la mitología de los Transformers y no tan por arriba como se puede ver en las películas, más allá de que en la primera película hay una pequeña introducción donde nos explican, aparecen personajes de todas las épocas de los Transformers, varios de ellos que los hemos visto en las películas live action, hay flashbacks, hay visiones, hay una interacción entre líneas temporales y personajes de distintas épocas. Si ustedes son fanáticos de Guerra de Bestias, creo que van a salir satisfechos. Si son fanáticos como yo de la generación 1, de las distintas etapas de la serie de los 80, me parece que se van a volver absolutamente locos. Yo quedé fascinado con Megatron, siempre fue mi personaje favorito, yo siempre me he tirado un poco del lado de los villanos, pero me parece que le han dado a este Megatron, lo han potenciado, lo han elevado al cubo, le han dado todavía un empujón más para que si ya era genial en los 80, tenga todo lo que tenía en los 80, pero varios escalones más arriba, desde una vista mucho más madura. Me encantó muchísimo este concepto de la civilización de los Transformers, de que siempre tienen que estar divididos, tanto en Predacons como en Maximals, siendo a una línea temporal del futuro, tanto en Galvatron como en Nemesis Prime, otros personajes que han ido apareciendo en las temporadas anteriores, pero fundamentalmente esta idea de por qué no vivir bajo una sola bandera, con un solo ideal, siendo una sociedad unida y no siempre estando divididos. No vayan a creerse que van a ver algo de Megatron que no se esperan. Megatron siempre termina siendo el Megatron que ustedes recuerdan. Aún en los momentos decisivos sobre el final del último capítulo, donde parecía que algo que no hubiese sido lógico que pase, no termina pasando, pero descubran ustedes mismos. La verdad, es un producto fantástico. Está la primera parte que es Asedio, está la segunda parte que es Salida de la Tierra, y esta tercera parte que es Kingdom, que es Reino, me parece que le da un broche de oro a esta historia, que yo la entendí como una precuela, que explora muchísimo de la saga original, y digo precuela porque transcurre claramente antes de que los Autobots y los Decepticons choquen en la Tierra y vivan sus aventuras interactuando con los humanos. Me parece que es un producto que ha expandido satisfactoriamente toda esta riquísima mitología
seriamente planteada. Aquellos que hicieron la serie, más allá de algún pequeño detalle que puede llegar a existir, entendían cuál era la pureza y la idiosincrasia de los personajes y lo volcaron de la mejor manera, las tres partes. Se tomaron su tiempo e hicieron no todo juntos, sino que se tomaron el tiempo para explorar distintos momentos de la historia de cada uno de los personajes para que la historia de fondo llegue a buen puerto como tiene que llegar, sin cabos sueltos y marcando un final que obviamente está abierto y que sienta las bases para lo que puede llegar a ser un producto que ojalá veamos muy pronto. Está disponible en Netflix, son 6 episodios, esta última parte, si no tuvieron la oportunidad de ver lo anterior, tienen que verlo, porque para poder entender esta tercera parte es obligatorio ver las otras dos. No es necesario ver lo original, no es necesario ver Guerra de Bestias, porque lo que se explica acá cierra por todos lados para aquellos que por primera vez descubren este producto. Si tienen el tiempo para hacerlo, ya les dije, tienen los otros productos, búsquenlos porque son series muy ricas, de otra época es cierto, pero cuando se sienten a ver este producto en particular, van a entender un poco lo que les estoy diciendo, habiendo recordado lo de las series anteriores. Es un producto hecho y derecho que está a la altura de lo que es esta franquicia fantástica como es Transformers, y creo que de cara al futuro Netflix va a seguir explorando estos personajes y seguramente habrá muchas más historias para contar. Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo. Visiten Logor Cinema, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos ustedes. Chao.